Buenos días nuevamente a todas, todos y todes. Agradecer a las autoridades de este centro universitario por las facilidades para poder organizar este foro y evidentemente también al personal del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA que se ocupó para que esto se orquestara de la mejor manera, distinguido presidio y todo el gremio académico que hoy también nos acompaña. Y esa para mí es la parte más importante, que estamos ante una audiencia con personas que están en formación en ciencias de la salud y que evidentemente puede ser el alcance para lograr estos objetivos en el marco de las agendas 2030, tanto de los objetivos del desarrollo sostenible como los de la ONU-SIDA. Bueno, en este sentido, el tema en el cual se me invitó para platicar con ustedes es para hablar puntualmente de algunas generalidades de la sífilis, pero también del panorama epidemiológico a nivel global, puntualmente a nivel nacional y estatal. Además de la sífilis, bueno, hay más de 25 microorganismos, ¿sí?, que se identifican como infecciones de transmisión sexual, siendo esta vía la más común para poder adquirirlas. Y estamos hablando que es un problema de salud pública bastante importante. Tenemos alrededor de 1 millón de infecciones diarias que ocurren a nivel global, concentrándose en los grupos sexualmente más activos, que son entre los 15 y 49 años de edad. Importante, no todas las infecciones de transmisión sexual tienen manifestaciones clínicas tempranas. Algunas pueden cursar asintomáticas durante muchísimo tiempo y además, bueno, puede poner en peligro, en este caso, al producto, entre otras condiciones que pueden afectarse en hombres y mujeres. Como lo comentaba previamente, estamos hablando de que si hay alrededor de 1 millón de personas que adquiere esta infección en esta franja de edad entre los 15 y 49 años, pues tenemos más de 370 millones de personas que están adquiriendo estas infecciones a nivel global de manera anual o cada año. Aquí vemos cuáles son las infecciones que más ocurren a nivel global. Prácticamente 3 de ellas las consideramos infecciones secretoras, como es la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasis, que si bien este tipo de infecciones pueden sí cursar con un cuadro o signos que los pueden identificar ustedes durante su práctica diaria de manera más fácil en el momento del interrogatorio o la exploración física, pues hay otras entidades, otras infecciones que tienen un curso distinto. Sífilis se considera estar en otro grupo, que son las infecciones que se presentan en forma de úlcera, y de ahí esto hace más eficiente poder transmitir este tipo de infecciones por la vía sexual. Entrando en temas básicos, bueno, se considera que esta es una infección que data inclusive por allá del siglo XV, no se tiene claro si es una infección que la importamos aquí en este continente o al inverso en Europa, pero se tiene ya bastantes siglos hablando de este tema. En este sentido, el agente etiológico o el microorganismo que produce esta infección se denomina el Treponema pallidum. Y en este sentido, al igual que otras infecciones de transmisión sexual, se consideran enfermedades que pueden inclusive ser amenazas para la salud, y por eso es que están ubicadas en el marco para poderlas eliminar en la Agenda 2030. Existen poblaciones clave o más vulnerables para poder adquirir estas condiciones de salud. Se ha determinado que los hombres que tienen sexo con hombres es la población donde más se concentran estas infecciones. Y algo muy importante, es una coinfección muy común incluso que ocurre en las personas que viven con VIH y no necesariamente de reciente diagnóstico. Quienes ya viven con VIH y pueden adquirirla durante su vida sexual, que aún sigue siendo activa. Y además, ahora que existen las terapias preventivas denominadas profilácticas, puntualmente la profilaxis preexposición, hemos tenido un repunte bastante grave de lo que es esta infección, justamente porque no hemos podido permear en el sentido de que estas terapias preventivas vienen a robustecer servicios de promoción y prevención, no viene a suplir otros métodos tradicionales como es el uso del preservativo, y que de ahí podrán observar esta alza de casos de manera reciente. Como les comentaba previamente, esta infección se concentra más en los hombres que tienen sexo con hombres. Estos son reportes del año 2021 de la Organización Mundial de la Salud, donde podrán observar que a nivel global, entre el año 2000 y 2020, el 7.5% ocurría en hombres que tienen sexo con hombres, seguido de los hombres que tienen sexo con mujeres en un 0.5%.
ocurre de manera más frecuente en países de bajos ingresos, por arriba del 60%, y en países que tienen prevalencias altas de VIH, que se denomina estar por arriba del 5%, es donde también se concentran la gran mayoría de casos de sífilis a nivel global, y en México tenemos una prevalencia del 0.4%, ¿sí? No está muy lejos de la población que incluso puede vivir con VIH, que va del 0.2 al 0.3%, pero esto cambia con base al grupo clave donde se pueda concentrar la actividad sexual de cada individuo. Como les comentaba, ya asociándolo en materia de VIH, observen cómo casi el 50% de los usuarios que viven con VIH puede cursar con la coinfección de sífilis, ¿sí? Seguido de los hombres que tienen sexo con mujeres, pero también ocurre en la población femenina. Y esto es bien interesante que desde este momento lo vayan ubicando por los datos que traemos en las siguientes diapositivas. ¿Dónde se presentan más estos diagnósticos? Primeramente en la población entre 20 y 34 años de edad, pero se focaliza más entre los 25 y 29 años. Ya si es por etnias, los hispanos están en un grupo importante, pero donde más se pueden concentrar los casos de sífilis adquirida es en hombres negros. Ya en términos de, tal como lo dice ahí, en función de su adquisición, existen dos formas para poder adquirir. Puntualmente, para que pueda ocurrir una sífilis congénita, tiene que haber primero una sífilis adquirida, que es lo que hemos estado platicando. Es una infección que puntualmente ocurre por la vía sexual no protegida o de manera inadecuada, seguido también de personas que usan drogas inyectables, y como lo comentábamos, también ocurre de manera muy común en una coinfección en personas que viven con VIH. Y entrando ya en materia, en lo que es la sífilis congénita, justamente es una condición de salud que ocurre justamente in útero. Esto es, la usuaria, si bien puede haber una transmisión también vertical o ya adquirida, también puede ocurrir en la lactancia, pero justamente esta infección se da puntualmente en los primeros 2 trimestres de la gestación, versus en el tema de VIH que ocurre en el 3er trimestre o en las siguientes etapas, como la resolución obstétrica o en la misma lactancia. Por eso es muy importante conocer desde cuándo podemos prevenir este fenómeno, porque la problemática ocurre en las primeras semanas, ¿sí? Y también, evidentemente, en los siguientes trimestres. Esta es una infección que ya lo comentamos, el Treponema pallidum puede estar puntualmente en fluidos, puede ser secreciones genitales, desde el líquido preeyaculatorio, la eyaculación como tal, secreciones también que ocurren en mujeres, también el estar expuestos a otros fluidos corporales, puntualmente estar en contacto con sangre, o bien las lesiones como tal. Si bien aquí hablamos de que tocar a una persona o besar a una persona, bueno, recuerden que anatómicamente existen partes que no están cubiertas por piel, a lo que conocemos como las mucosas, ¿sí? Como son los genitales, el tracto acnorectal, los ojos, la cavidad oral. Por eso es importante que identifiquen todas estas como las puertas de entrada. Entiendo que no es un foro para hablar de toda la fisiopatología de cómo es la historia natural de la sífilis, pero sí es importante que conozcamos la parte de cómo ocurre la sífilis adquirida para poder pasar a los datos de sífilis congénita. Estas son las presentaciones que vemos más común en nuestros usuarios. Tenemos un periodo de incubación bastante largo que oscila entre 9 y 90 días, ¿sí? Donde la forma más común puede ser primero una pápula o bien propiamente una llaga, ¿sí? Que ocurre predominantemente en genitales, en la parte anorrectal también pueden ocurrir este tipo de lesiones. Por lo regular son indoloras, no dejan cicatriz y se autolimitan aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Y eso es lo que muchas veces hace que las personas que adquirieron esta infección difieran su atención o bien no se atiendan oportunamente. Y es ahí cuando la sífilis puede progresar a otras etapas donde ya puede complicar la salud de las personas, órganos internos, inclusive en etapas de inmunosupresión, puntualmente en personas que viven con VIH puede haber hasta una neurosífilis. ¿Sí? Estas son las presentaciones más documentadas. La primaria, que es la úlcera que vemos en genitales, una etapa secundaria donde ya vemos máculas, pápulas, ¿sí? O un exantema que ocurre de manera más, decimos nosotros, patognomónica en palmas y plantas. Estar en contacto con estas lesiones puede ser una fuente para adquirir sífilis también.
Y ya en una etapa terciaria estamos hablando de usuarios que pueden tardar hasta 25 años en presentar este tipo de formas, ¿sí? Que son las conocidas como gomas, además de lesiones internas, puntualmente en hígado, vaso, hueso, ojos y evidentemente en estados de inmunosupresión, afectar el sistema nervioso central. Y vean qué fácil es tratar sífilis. Un tratamiento con penicilina, 2 ámpulas de penicilina benzatínica, una inyección en cada pompa, cuesta 90 pesos. ¿Sí? Aproximadamente precio público, entonces estamos hablando de una infección curable, prevenible y de un bajo costo para poder hacer intervención. También obviamente hay tratamientos alternativos para quien tiene alguna condición como son alergias, y los tratamientos pueden prolongarse si la aparición del cuadro o del usuario es en etapas secundarias o terciarias, o si se vive con VIH, los tratamientos se extienden por 2 semanas más. ¿Sí? Evidentemente, para seguir hablando o para llegar a los datos de sífilis congénita, pues tenemos que saber cuántos casos ocurren de sífilis a nivel global año con año. Este es el cierre 2022, donde 8 millones de personas en el rango de edad de entre 15 y 49 años presentaron esta condición, y como ya lo hemos estado hablando, los hombres que tienen sexo con hombres o este colectivo es donde más se han concentrado este tipo de condiciones de salud. Y vean este fenómeno de la pandemia por COVID-19, cómo vino aquí en nuestro país, aquí en el estado, cómo por semana epidemiológica empieza a haber estos repuntes, justamente a la par de la pandemia. Existe y está comprobado que la pandemia por COVID-19 vino a robustecer la práctica de hacer los estudios epidemiológicos de diferentes patologías que son de reporte, tal como lo describen las unidades de inteligencia epidemiológica. Es por eso que también se ha documentado más el tema de la sífilis, entre otras infecciones. No significa que no estén ocurriendo prácticas de riesgo, se están documentando más. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y esto es el tema de la sífilis a nivel nacional. Observen este incremento que ha ocurrido post pandemia, ¿sí? Cómo ha habido un repunte de manera importante, y parecería que no venimos a la baja. Si seguimos con esta tendencia, este es un corte para el último de junio de este año, parecería que tenemos esa misma tendencia de que siga siendo que tengamos estos datos progresivos respecto a más número de casos de personas viviendo con esta condición. Y desafortunadamente Jalisco viene ocupando los primeros lugares en los últimos años. Por lo menos sí en el 2023, respecto a casos de sífilis adquirida. Estos son los casos que van en 2024, y por debajo solo encontramos a la Ciudad de México y a Baja California. Jalisco, Ciudad de México, Chiapas y Yucatán son los estados que más otorgan las terapias profilácticas preventivas para VIH. Y justamente a la par se ha visto que sí hay un repunte, y no solo de sífilis, hay un repunte de gonorrea, de herpes genital, de clamidiasis. Entonces es importante robustecer los servicios de prevención combinada para quienes tienen acceso a estas terapias preventivas para VIH. ¿Sí? Sin embargo, bueno, a pesar de sí estar en los primeros lugares por número de casos, no estamos así ya por incidencia. En 2023 ocupamos el 7º lugar, y en 2024, en lo que va del año, ocupamos el 9º lugar, y esto sería ya por cada 100,000 habitantes. Y esto es un histórico de cómo hemos estado aquí en el estado. También vean cómo está este incremento de casos. Parecería tal vez que pudiéramos ir a la baja, pero recuerden que este es un corte al primer semestre del año, y que algunos casos están en estudio, entonces posiblemente esa cantidad sea aún mayor, y repito, y que tengamos más números respecto al año anterior. ¿Sí? Y por eso les comentaba que era importante ver los temas de género. Vean cómo se han concentrado más las infecciones aquí en el estado, ¿sí? En mujeres versus en la población masculina. Y esto obedece mucho a que muchos hombres que tienen sexo con hombres no siempre se reconocen como tal. ¿Sí? A veces se reconocen nada más que tienen prácticas casuales con otros hombres, pero no se describen en ese grupo, no se asumen como tal. Y en ese sentido, eso está subestimando, pero más que subestimar, esto está subtratando a la población. Para poder erradicar la sífilis adquirida, tenemos que tratar a la y las parejas sexuales de cada persona. Entonces, desde ahí empezamos a ver fenómenos de reinfección, ¿sí? Y de que usuarias
no han podido notificar este caso a sus parejas, pero que además hay temas donde el tratante no trata a la pareja, no hace este seguimiento, no hace este escrutinio, entonces importante documentarlo y por ende el fenómeno que tenemos de la sífilis congénita. Y bueno, tenemos más de 10 años con esta tendencia de que no podemos erradicar este problema, a pesar de todas las guías y objetivos que ha diseñado la OPS, la OMS, y que además ya vimos, tenemos una infección curable, prevenible, ¿sí? Y que podemos tener un acceso a todo este tipo de oportunidades. Desde el año 2015, o para el año 2015, ya se tenían objetivos puntuales, los objetivos del nuevo milenio, entre otros que se fueron sumando, que era haber erradicado o por lo menos estar en menos del 2% de casos para el 2015. Esto en materia de VIH, se fueron sumando otros objetivos para el 2025, que como tal sí es erradicar la transmisión materno-infantil del VIH, y para el 2030 reducir la incidencia de sífilis congénita a 0.5 casos por 100.000 nacidos vivos o menos. Pero el tema de la sífilis congénita también ha sido un fenómeno a la alza en el país y aquí en Jalisco. Vean, a la par como de la sífilis congénita por semana epidemiológica, este es el cierre al 2023, tuvimos 107 casos de sífilis congénita. Estos son los casos de sífilis congénita a nivel nacional. Parecería que ahora sí pudiéramos tener una tendencia a la baja para el cierre de 2024 después de algunas acciones que vienen implementando algunos estados, como lo es Jalisco. Este es el corte al último de junio de lo que va del año. Sin embargo, el Centro Nacional del SIDA, que también es el órgano rector para la atención y prevención no solo del VIH, sino de todas las infecciones de transmisión sexual, posiciona a Jalisco en términos de atención cara a cara con la usuaria. Esto es, a través de las consultas prenatales solo se ofertó esta prueba de detección de sífilis a menos del 70% de las usuarias que tuvimos en control prenatal. Existen normativas, la de embarazo, parto y puerperio, la 010 del VIH, la 039 de las ITS, y todas coinciden. Hay que ofertar la prueba en el primer trimestre del embarazo, en el último trimestre del embarazo, si se atendió de manera tardía a la usuaria en el puerperio inmediato. Inclusive la norma 039 puntualiza que no podemos egresar a ninguna usuaria de una atención obstétrica sin haberle hecho la prueba al recién nacido y a ella, ¿sí? Entonces, si bien la normativa para VIH nos indica que bajo consentimiento informado debemos llevar a cabo una prueba de VIH, la de sífilis nos obliga por normativa, pues, justamente por el beneficio que podemos tener en poder atender ya oportunamente a un caso. Este es el corte más reciente de lo que va del 2024 aquí en el estado. Ya se ha incrementado el tamizaje en la población que acude a control prenatal. Sí, ya subimos a un 78.2% versus el cierre del año anterior. Sin embargo, bueno, seguimos teniendo casos. Aquí en lo que va del año no estamos posicionados en primer lugar, pero sí lo estuvimos en los 2 años anteriores con más casos de sífilis congénita aquí en el país. De ahí la importancia de poder posicionar este objetivo como lo marca la Agenda 2025 y 2030. Y estos son, vean, el número de casos de sífilis congénita. Por eso les decía que Jalisco se ha posicionado en los primeros 2 lugares en los últimos 3 años, ¿sí? Respecto a más casos notificados. Parecería que ahora sí encontramos ya algunos resultados de ir a la baja, ¿sí? Si lo vemos con esta tendencia, pudiera ser que tuviéramos menos casos para el cierre del año. ¿Sí? Esto es, de los 24 casos que hay notificados al corte del último de junio, la gran mayoría se han hecho en hospitales de la Secretaría de Salud, seguido del IMSS, y también un caso reportado, ya confirmado a través de los hospitales civiles de Guadalajara. Estos fueron algunos de los hallazgos más importantes de los más de 560 casos estudiados de sífilis congénita, donde uno de los fenómenos más importantes es que el 25% de las usuarias o sus parejas tenían algún consumo de sustancias o alguna adicción, ¿sí? Entonces, me parece que eso es muy importante destacar y que desafortunadamente más del 50% de los casos de sífilis adquirida, en este caso en las mujeres, se diagnosticaron en el tercer trimestre del embarazo, lo que hace justamente más difícil prevenir la sífilis congénita por este fenómeno de cuando se adquiere de manera más común. Aquí ya no alcancé a meterle la H, aquí les pido una disculpa. Traté, pero presentaron a tanta gente que ya no alcancé, pero bueno. Entonces,
pero es importante destacar cómo este tema de las toxicomanías o las adicciones es un tema muy importante que está ocurriendo en nuestra población objetivo. Sí, a qué se dedican nuestras usuarias. También tenemos un nivel de escolaridad donde predomina más la secundaria, aproximadamente en un 37%, y los rangos de edad que tenemos aquí en el estado oscilan de los 15 a los 31 años de edad. ¿Sí? Y ven todas las manifestaciones clínicas o todos los escenarios en los que hemos visto a todos los casos estudiados ya en el corte final del año anterior. El 37% de los casos probables con estudio tenían este tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, importante considerar estos hallazgos, sobre todo en recién nacidos prematuros, y que vean toda esta posibilidad de datos que nos ofrecen los usuarios al ingresar a los servicios de atención en pediatría. Pues podemos hacer una correlación, y la verdad es que hay bastantes diagnósticos diferenciales que llevar a cabo, pero eso nos lleva también a considerar la posibilidad de que ese recién nacido o nació con sífilis o bien puede progresar a una neurosífilis, que es un dato también muy desafortunado. Es por eso que el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y todos los aliados que hemos estado reuniendo desde hace un par de años a través de una comisión especializada que justamente se creó para poder atender y erradicar, pero también visibilizar esta problemática, porque si no hablamos de los datos, porque es importante sumarnos a estos objetivos latinoamericanos, como tener un día en particular, pues la realidad es que entonces no podríamos concretar objetivos si no podemos visibilizar la problemática en la que estamos, ¿sí? Y que además, repito, tenemos al alcance diferentes momentos para alcanzar a la usuaria, pero no solamente hasta la etapa de la gestación, sino en la etapa pregestacional. Hoy está muy subestimada la consejería preconcepcional, entonces es bien importante que conozcan que la Secretaría de Salud tiene más de 220 módulos de servicios amigables para poblaciones jóvenes, donde se les da promoción respecto a la prevención de ITS, insumos de prevención, vinculación a servicios ya de atención. ¿Sí? Entonces, es importante conocer que tenemos brazos y alcances y muchos aliados en este tema. ¿Sí? Existen componentes para 2030, no solo el poder disminuir la incidencia de casos de sífilis, como ya lo comenté previamente, hay objetivos puntuales para el 2025, que es erradicar la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis congénita se pretende que sea para el 2030, pero aquí en el estado los desafíos son bastante grandes de poder eliminar ambas entidades para el 2025, y que hay más componentes que se pueden alcanzar, ¿sí? El diagnóstico temprano del VIH en las usuarias, ¿sí? De otras condiciones como la hepatitis B, que debería ser un componente de oferta de pruebas a las usuarias que están en control prenatal o bien en una etapa preconcepcional, y que es de las pocas vacunas que podemos tener en el recién nacido también para evitar este tipo de coinfecciones o transmisiones verticales. ¿Sí? Hay algunos mensajes que me parecen bastante importantes pues, que conozcamos, como es tener una buena articulación entre los servicios, como son los programas de VIH, los programas de salud reproductiva que tenemos aquí en el estado, ¿sí? Disminuir las brechas que hay de atención. Tal vez ustedes no lo saben, pero a veces los programas están, no, estas pruebas son para las embarazadas, estas pruebas son para los que vienen, que son población clave, HCH, usuarios de drogas, chicas trans, chicos trans. No, las usuarias son, las pruebas, los insumos son para llevarlos a cabo. Entonces, ahí hemos estado trabajando para que la rectoría pues, prácticamente erradique también estas brechas que ocurren entre programas estatales para justamente impactar en materia de prevención de estas infecciones. Bueno, lo que les decía, tenemos esos insumos en el estado, son gratuitas, son pruebas que se corren en menos de 20 minutos a través de una consejería. Hay que hacer capacitación de todo el personal que está en formación o que ya está en práctica diaria. Sí, el tratamiento, como les decía, a la usuaria, a su pareja o a sus parejas sexuales, y, como les repito, la articulación entre los diferentes programas de atención, los programas de salud y niveles de atención. Hay literatura importante, incluso que describe que a veces somos nosotros, el personal de salud, quien tiene una baja percepción de riesgo, ¿sí? Posiblemente mis compañeros en sus intervenciones harán mención
que a veces nosotros no ofertamos la prueba a una usuaria que acude en el sector privado a un control prenatal. ¿Sí? Entonces es importante que el simple hecho de tener vida sexual activa pues ya nos condiciona un factor de riesgo para poder estar expuesto no solo a sífilis, sino a otras condiciones de salud. ¿Sí? Saber que hay otras determinantes estructurales. Se menciona que debemos de tener espacios de confidencialidad más dignos o en las salas de topocirugía para que ahí se pueda ofertar una prueba cuando aún pueda darse este momento, porque hasta hace algunos meses, desde que creamos la comisión especializada para erradicar la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita, yo pensaba o sigo creyendo de alguna manera que la población objetivo es quien tiene vida sexual activa, que no está embarazada, ¿sí? Y que ojalá pudiera acudir tempranamente a control prenatal y ahí ofertar las pruebas. La realidad es que menos del 15% de las usuarias acuden en el primer trimestre a un control prenatal, y esos son datos nacionales y que también los vemos aquí en el estado. La realidad es que hay diferentes determinantes sociales, ya vimos adicciones, múltiples parejas sexuales, ¿sí? Escolaridad secundaria, entre otras situaciones que están afectando. Diputado, regáleme un minuto porque con usted quiero cerrar. Dale. Me gustaría, porque entiendo la agenda del diputado Enrique, y no me gustaría, ya les hablamos de tratamiento y todo esto, y no me gustaría concluir sin decirles que a través de la comisión que actualmente preside el diputado Enrique Velázquez, estamos posicionando el que este pueda ser el lema para el año 2025, que sea el año de la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita aquí en el estado. Entonces, es un trabajo que venimos iniciando con el diputado, que si bien está por terminar esta legislatura, afortunadamente va a continuar en la siguiente, y ojalá que pueda ser un gran aliado para lograr posicionar este lema, pero sobre todo sensibilizar a toda la población y que pueda acercar estas herramientas preventivas y de diagnóstico a toda la población. Muchas gracias. Cisneros, jefe de pediatría del Hospital General de Occidente, con el tema La sífilis congénita tiene rostros. Adelante. Tenemos todo en México para que no sigamos viendo estos rostros. Tenemos todo para eliminar la transmisión perinatal de VIH y de sífilis. Y se los digo en concreto, y sé que es un poco provocativa mi aseveración, pero así tenemos que vislumbrarlo, porque como bien lo dijo Luis, lo que hace falta es cerrar las brechas, porque seguimos viendo estos casos, y este caso que les traigo inicial es reciente. Este niño nació el 10 de este mes, el 10 de octubre, y es como vemos día a día los rostros de la sífilis congénita, una enfermedad curable, una enfermedad de un diagnóstico que requiere un tamizaje, porque la sífilis hay que saber que es una enfermedad simuladora, es una enfermedad que si esperamos que de signos y síntomas, el diagnóstico va a ser complejo y van a pasar por nuestra mente muchos diagnósticos diferenciales. Por eso la sífilis se tamiza, por eso las infecciones de transmisión sexual se tamizan antes de que den la enfermedad. Por eso ahora las llamamos ITS y no ETS, porque muchas de ellas podemos vivir con ellas sin manifestar la enfermedad. Este bebé que nació con un peso adecuado, de una mamá con un control prenatal aparentemente adecuado, y bueno, pueden ver aquí las lesiones que tiene dérmicas, la descamación de palmas, de plantas, y bueno, se los traigo aquí con todo en la interconsulta de WhatsApp que me hicieron los residentes, ¿verdad? Y así es como vemos, normalmente se los traje así, muy real el caso. Me dice la residente, es una interconsulta derma, sospechan infección por sífilis o rubiola, ya se tomó BDRL y una prueba rápida del bebé, ambas salieron negativas y le mandaron muestra para el perfil completo de TORCH, ¿no? La mamá dice que le dieron un BDRL positivo en el embarazo de 1 a 4, ¿no? Pero el niño francamente sintomático. Entonces generaba la duda las pruebas que tenía negativas en el bebé,
y realmente al mandarla al confirmatoria al Laboratorio Estatal de Salud Pública, vemos aquí que el BDRL, de estar negativo en el hospital, en el Laboratorio de Salud Pública, estaba 1 a 512, o sea, nada que ver con negativo, y obviamente los anticuerpos IgM, que es el diagnóstico por Western Blot que tenemos acceso en el laboratorio estatal y que celebro tener estas pruebas, salió evidentemente positivo, ¿no? Este niño ya tuvo tratamiento con penicilina, aquí esta es una foto de ayer, ya las lesiones mejoraron, la hepatitis bajó, nunca requirió ventilación mecánica, tiene alto flujo, y bueno, es una sífilis curada, pero habrá que ver qué secuelas pudo dejar. En el caso del chico se descartó neurosífilis, que es algo importante también siempre en estos casos, pero son niños que tenemos que seguir por lo menos los primeros 2 años para vigilar posibles reactivaciones del treponema. La CDC nos dice que cuando nos enfrentamos a casos de sífilis congénita las pongamos en 4 escenarios, ¿sí? Básicamente el primer escenario es el sintomático, son los menos. Son entre el 25 y 30%, la mayoría son asintomáticos, de ahí el reto del diagnóstico de la sífilis congénita, por eso tenemos que buscarla y no esperar estos casos tan floridos como el que les acabo de presentar, porque los niños van a nacer de buen peso, con buen APGAR, con buen tono, rosados, y van a estar sin ningún síntoma y pueden haber sido transmitidos en el embarazo, ¿no? Estos son el 75%, los que nacen sin síntomas. Y bueno, el CDC contempla saber varias cosas para poderlos integrar en cada uno de estos escenarios. Y eso no lo tenemos realmente en general en los casos reales. No tenemos una titulación del embarazo, no tenemos una titulación después. Muchas veces no sabemos qué prueba tuvo la mamá en el embarazo y a veces no sabemos tampoco qué tratamiento le dieron. Por eso se está trabajando en una iniciativa de hacer un tipo de carnet cuando las mujeres embarazadas tengan este tipo de infecciones para que podamos saber con certeza qué se le dio, ¿no? Pero como ya lo dijo Luis también, aún teniendo control prenatal, ni siquiera a todas se les ofrece la prueba, es decir, es una omisión grande, es algo que raya en la complicidad de esta epidemia, el no ofertar estas pruebas que además están disponibles. No solo están disponibles, sino que a veces se caducan porque nadie las usa, ¿sí? Y eso a mí me parece realmente triste, porque las herramientas están, pero no las sabemos usar. Muchas veces creemos que es porque nos faltan cosas, que no hacemos diagnósticos, integramos o hacemos mejor calidad de la medicina. Y la verdad es que a veces teniendo las cosas no sabemos usarlas, y eso también es preocupante, y es parte por las que este día de concientización es fundamental para que tengamos en la mente que necesitamos mejorar la forma en que hacemos estos diagnósticos, buscamos estas infecciones y las tratamos, porque si no, no las vamos a erradicar. Este caso es parte de una serie de casos, de una charla que me dieron la oportunidad por ahí en el Congreso Estatal de Pediatría de este año, del año pasado. Es una mamá de 18 años que tuvo solamente como control prenatal un ultrasonido en el último trimestre, ¿no? Cosa que sucede. Sabemos que los determinantes sociales, el acceso a la salud no es igual para todas las personas, y sabemos también que nuestras adolescentes no les tienen mucha confianza a los servicios de salud, por eso generan los servicios amigables, ¿no? ¿Por qué? Porque las adolescentes no quieren ir a que las regañen, y lo primero que hacen es regañarlas y estigmatizarlas, y no sé si tienen una infección de transmisión sexual, olvídense, es una regañadera que nadie quiere ir a eso, nadie quiere ir a que lo juzguen. Entonces realmente el decir que es culpa de las mujeres no ir a control prenatal, pues es una visión muy simplista de un problema bastante complejo. Esta chica, bueno, él nació por cesárea por pélvico, pero si fijan, tuvo un APGAR bajo, tuvo un peso bajo, fue un niño del limítrofe al nacimiento 36 semanas, tuvo dificultad respiratoria y por eso se hospitalizó. Ya hospitalizado, lo vieron con distensión abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, escamación de piel, y pues sí, a alguien se le ocurrió muy bien hacerle una prueba rápida, obviamente positiva. El niño está en un escenario 1, está sintomático, tiene síntomas, es del 30% que tiene síntomas. Vean el BDRL, 1 a 2048, evidentemente el IgM por Western Blot está positivo, y esta fue la evolución del niño, ¿sí? El niño estuvo internado 1 mes con 20 días, tuvo sífilis congénita, colestasis neonatal,
tuvo una neumonía alba, tuvo un foramen oval permeable, hizo hipertensión pulmonar, estuvo además expuesto a metanfetaminas en el embarazo, que esto es una diada también muy importante. Y otra de las cosas de las que se debería de tamizar de manera dirigida en el embarazo para empezar la rehabilitación en el embarazo y no esperar a que nazca, le hagan un antidoping y luego le quiten al niño por un año y se separen y se deshagan familias y binomios como actualmente está sucediendo, y que yo no sé a quién se le ocurrió que separar a las mamás de los hijos era una buena idea, pero de entrada digo que no lo es. Y bueno, este escenario de un mes 20 días que nos costó a todos muchísimo dinero, porque yo estuve intubado, tuve NPT, tuve antibióticos, tuvo catéteres, tuvo ventilación mecánica, tuvo un montón de exámenes y se pudo haber ahorrado con un tratamiento que me fui largo, ¿sí? Pero con unos 500 pesos o menos, incluida la prueba, se hubiera evitado. Si alguien le hubiera ofertado una prueba a esta mamá y le hubiera dado tratamiento. Son escenarios, son rumbos completamente distintos. ¿Secuelas va a tener este niño? Evidentemente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el niño nace asintomático, nadie lo detecta y se va a su casa? Bueno, pues que no se esconden por mucho tiempo. Este niño llegó con nosotros al mes y 12 días, él nació en la Sierra de Durango, y llegó porque había tenido tos, ya le habían dado antibiótico, claro que sí, Ambroxol también, y bueno, la mamá había tenido aparentemente un control prenatal ahí más o menos digno y le habían hecho un BDRL que parecía que estaba negativo, ¿no? El niño pues tuvo un buen peso al nacimiento, se fue de alta, la mamá dijo que había estado comiendo solo pecho, pero llegó hipoactivo, deshidratado, con dificultad respiratoria, patomegalia, pesaba lo mismo al mes y medio que lo que pesó al nacer. Y si se fijan estos exámenes y los alcanzan a ver por ahí, pero se los cuento, la hemoglobina está en 2.2, tiene una bilirrubina directa de 1.79, unos leucocitos de 4.700 y unas plaquetas de 56.000, ¿no? Una PCR positiva. Este niño tuvo que intubarse por una semana por lo menos. Aquí está su BDRL, 1.024, y obviamente reactivo a los anticuerpos totales y a la diagnóstico de oro, que es el IgM en Western Blot, ¿no? Y así en la literatura hay reportados muchos casos. Estos niños que se van sin diagnóstico regresan en promedio a los 3-4 meses y es un reto diagnóstico. Cuando llegó este niño al hospital, se consideraron diagnósticos desde lupus neonatal, una leucemia congénita, es decir, tenía afectación multiorgánica. ¿Por dónde empiezan? Afortunadamente, gracias a la concientización acerca de la sífilis congénita, este chico llegamos rápido al diagnóstico, le hicimos una prueba rápida, iniciamos tratamiento, en lo que explorábamos también otros diagnósticos y afortunadamente pudimos llegar pronto al diagnóstico del tratamiento. No, pero hay muchos casos en la literatura de diagnósticos erróneos y que acaban en sífilis congénita porque nadie los tamizó en el embarazo. De tal forma que concluyo, el tamizaje es la base para el diagnóstico, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. La sintomatología de la sífilis es una gran simuladora y el diagnóstico puede ser súper complejo ya que da síntomas. El abordaje inverso, que es esto de hacer primero pruebas treponémicas, que son las pruebas rápidas que les enseñé ahí, que a todo el mundo estamos muy familiarizados con las pruebas rápidas. El hacer primero una prueba rápida en cualquier momento del embarazo, desde la primera visita, en la segunda y en la tercera, sí, hay que repetirla. En el estado de Jalisco se considera hacer 3 pruebas, una al inicio, una al final y otra al llegar a la tococirugía. Esto ha permitido disminuir los sesgos que nos puede dar el BDRL, que es la prueba no treponémica que usualmente se hacía inicialmente. La eliminación es posible si homogeneizamos los procesos, y culpar a las mujeres por no tener control prenatal creo que es reducirlo a muchas cosas que ignoran los determinantes sociales de la salud, y en cualquier visita se debe hacer todo lo que se pueda, ¿sí? Muchas veces llegan las pacientes sin control prenatal a la tococirugía y aún ahí no le hacen una prueba. Ningún niño se debe de ir del alojamiento conjunto sin saber el estado serológico de VIH y de treponema pálido de su madre, ¿no? Entonces,
Estas son cosas que podemos hacer, que tenemos la infraestructura para hacerlas, pero que estamos omitiendo hacerlas y estamos siendo cómplices de perpetuar una epidemia que tiene solución. Gracias. La sífilis congénita, un problema de salud sexual y reproductiva. Gracias. Buenos días. Quiero, antes que nada, agradecer a Coesida por la invitación y por visibilizar las visiones de salud sexual y reproductiva. El informe de la OMS, el último de los informes de la OMS, nos habla que 8 millones de adultos entre 15 y 49 años en el 2022 contrajeron sífilis. Y bueno, ¿y qué pasó con estos 8 millones? Después de, entre estos 8 millones apareció 700,000 casos de sífilis congénita en el mundo. ¿Qué pasa cuando hay 700,000 casos de sífilis en el mundo? Bueno, que vemos que hay 150,000 muertes fetales, tempranas y prenatales en este 2022. También se reportan 70,000 muertes neonatales. Y los que nacen de estos 55,000 partos fueron prematuros o bien neonatos con un bajo peso neonatal. Y 115,000 casos con diagnósticos clínicos de sífilis congénita en una etapa posterior, ya cuando nacieron, durante el tiempo de lactancia. Entonces, ¿cuál es la visión de la salud sexual y reproductiva? Salud sexual y reproductiva, hablamos que es un estado de bienestar físico, mental, social, con plena conciencia, con un adecuado reconocimiento de la salud, ¿no? Y bueno, sífilis es una infección de transmisión sexual. Primero hay que ponerle nombre a esto. Y al ser una infección de transmisión sexual, si bien hoy día se sabe que la principal causa o el principal rubro que se contagia son los hombres que tienen sexo con hombres, existen por año 6 millones de casos nuevos. México, ahora vamos a ver, Jalisco 2024 ocupa el 9º lugar en este momento, con una incidencia de 100,000 habitantes, 12.15 personas tienen sífilis. Como lo han repetido mis compañeros anteriores, podemos saber 3 características de la sífilis, de esta infección de transmisión sexual. La sífilis no es un padecimiento crónico, a diferencia del VIH. ¿Qué significa? Bueno, que cuenta con un tratamiento el cual es relativamente corto y por lo tanto es 100% curable. Entonces, hablamos de que es posible evitar la transmisión del producto. Si nos enfocamos ahora de la sífilis congénita, ¿cómo nosotros, como personal de salud, vamos a visibilizar este problema? Así, la salud sexual y reproductiva divide cómo tenemos que visibilizar este problema antes de que aparezca, durante el embarazo y posterior al embarazo. Antes de que aparezca hay un grave problema por una falta de conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que hay unos rubros que son muy vulnerables y entre ellos hablamos de los adolescentes. En México, las investigaciones que encontramos del 2020, de 60 adolescentes entre 10 a 19 años, se sabe que no conocen sobre las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual. Dentro de estas, el 50% desconoce, bueno, ¿qué es el virus de papiloma humano? ¿Cómo me lo prevengo? ¿Cómo puedo contagiarlo? Y no más ni menos, el 50% desconoce en general las infecciones de transmisión sexual y entre ellas hablamos de sífilis. Problema aún mayor, estos adolescentes, el 38.3% ya tienen un antecedente de un embarazo. Entonces es una magnitud
que arrasa no solo a la población que uno imagina entre 20 y 30 años. Hablamos que la sífilis congénita va más allá a personas vulnerables. Ejemplo, los adolescentes. En el 2016, CENSIDA, la UNAM, hicieron una investigación muy interesante donde hablaron cuáles son estas causales críticas de transmisiones verticales y se enfocaron en dos aspectos rúbricos, como han comentado los compañeros anteriores, que es VIH y bien sífilis congénita. Dentro de los estudios que encontraron, lo interesante fue, podemos captar a las pacientes, podemos saber que hay pacientes que están en riesgo, pero de estas pacientes que captamos, encontramos que no podemos captarlas porque se nos van, porque no continúan. Nosotros les decimos, tengan sus estudios y no continúan estos estudios. Y de las que vienen, hay otro rubro que no se acerca a estas áreas. ¿Cuáles son las principales causas que pasan? Que una vez que las captamos, se nos van. Las madres que se les da tratamiento únicamente a ellas. Existe una vertiente que se llama la feminización de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, solo visibilizamos a la mujer como el problema de la enfermedad de una transmisión sexual. Sífilis, solo la mujer, hay que tratarla, solo la mujer embarazada, hay que darle todos estos consensos. ¿Y qué pasa con los hombres? La importancia de la influencia de los esposos juega un rol importante y significativo. Hay mujeres que se les hace un diagnóstico de sífilis, se les dice continúa con estos estudios y el hombre les dice ¿para qué vas? Y entonces el hombre juega un papel fundamental en la visión de no continúes con esto. Si bien hay otros factores como una vez que se les da el tratamiento, las mujeres comentan no lo continúo porque me duele, es un tratamiento doloroso que yo me hice una inyección y la segunda inyección ya no la quise porque me dolió mucho. Y hay otro problema, las mujeres que sí se les capta, que sí se les da el tratamiento o que sí sabemos que es un rubro importante, les dicen durante tus relaciones sexuales usa condón. Aquí volvemos a feminizar. La mujer tiene muy poca capacidad para persuadir a las parejas a que sigan estos protocolos como usa condón. Mi esposo no quiere usar condón. Y viene otra población aún más vulnerable, que son los migrantes. Tenemos una gran cantidad de migrantes que vienen año con año a México. Dentro de estos, en este estudio mexicano, hablamos que es un estudio transversal que se hizo un seguimiento de qué migrantes vienen entre 2021 y 2022. 462 migrantes, se les hizo un estudio de sangre para ver si tenían datos de sífilis o bien alguna situación en cuanto a VIH u otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Se encontró una prevalencia en estos migrantes de sífilis de 8% en los hombres y 19% en las mujeres. Variables que nos llaman la atención son el condón. Las personas casi nunca, el 76%, no usaban condón. Y entonces saben que tienen sífilis, desconocen que tienen sífilis, pero no usan condón. Hay una falta de educación sexual a la población en general, desde un adolescente hasta las personas adultas. Y la persona adulta que llega y que le dices tiene sífilis, no tiene la conciencia que es una infección de transmisión sexual. Y entonces recuerda que al principio dije que hay un gran grupo de sífilis de HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Resulta que hay parejas que tienen sexo con el mismo, a pesar de que tengan pareja mujer. Tengo mi pareja que es mi mujer, pero yo tengo durante el tiempo que voy a México sexo con otros hombres. Y entonces soy un factor de riesgo también para visibilizar que existe sífilis en los hombres. No los estamos viendo, no los estamos haciendo diagnóstico y no los estamos captando. Y solo nos enfocamos en la mujer embarazada que llega, y como lo acaban de decir aquí mis compañeros, ni siquiera a estas mujeres embarazadas podemos darles a todas esta atención. ¿Qué concluyo con esto?
La sífilis congénita es un tema de salud sexual que nos compete a nosotros como personal de salud, pero como personal de salud tenemos el plena facultad de darles educación sexual a la población. A la población en general, como que vienen a los universitarios, nosotros damos educación sexual, pero no estamos dando educación sexual a los grupos de riesgo. Y bien las comentaron, las personas trans, los hombres trans, las personas que son los adolescentes que no terminan ni siquiera la preparatoria, los migrantes. No llega esta educación sexual, no hay campañas hacia esta población de la sífilis. Hombres que tienen sexo con hombres no los visibilizamos. La capacitación de la sífilis congénita es muy escasa, pero ¿cómo va a ser buena la capacitación si hablar incluso de sífilis, que es el factor que desencadena la sífilis congénita, no la damos? Debemos hablar desde la prevención, desde la educación, y desde la educación de que es una enfermedad y una infección de transmisión sexual. Y no solamente ver a la mujer, ver el conjunto, hombre, mujer y toda aquella corporalidad que tenga riesgo para que tenga una infección de transmisión sexual. Entonces los invito a que visibilicemos la magnitud que es 100% prevenible. Gracias. Muchas gracias. Chicos, espero que no estén tan cansados, espero que podamos tener la oportunidad de pasar un espacio para preguntas y respuestas y que se empapen más de esto. Y bueno, pues me toca participar con esta parte de la sífilis congénita, una enviada desde la bioética, y pues que tiene una abogada que estará hablando de estos temas, ¿verdad? Pero bueno, confío en que voy a poder compartirles algunas ideas relacionadas con el papel de la bioética en problemas de salud pública como este. Les platico un caso muy importante, histórico, íntimamente vinculado a la sífilis y que tiene también mucha relación con el desarrollo histórico de la bioética, que es un estudio que se hizo en Tuskegee, Alabama, en los años 30, cuando empezaron a estudiar la sífilis como una enfermedad que no tenía cura. Y ustedes saben que en los estudios de salud pública es importante desarrollar estos estudios de las enfermedades no tratadas. Y así pues, en los años 30, en Tuskegee, Alabama, empieza este estudio. Y lo peculiar del caso es que se incorporan al estudio única y exclusivamente afroamericanos, aparceros, analfabetas, pobres, es decir, gente en situación de muchísima vulnerabilidad, pero también en una época histórica en la que parecía que este asunto de la discriminación racial era bastante ordinario. El estudio empezó en 1932, pagado por los Servicios de Salud de Estados Unidos. El estudio continuó de la misma manera hasta 1943, pese a que en esta época ya se sabía que la penicilina era un medicamento suficientemente conveniente para resolver el problema de salud. La investigación continuó sin darles tratamiento a los participantes, casi 400 personas. En 1947 se aprueba el Código de Nuremberg, no sé si ustedes recuerdan, pero el Código de Nuremberg es producto de los juicios que se celebraron en Nuremberg, Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde llevan a todos los militares nazis a ser enjuiciados por las investigaciones que hicieron con seres humanos indebidamente. El Código de Nuremberg nos dijo, oigan, hay que hacer investigación con responsabilidad hacia las personas que se involucran en estos estudios y protejamos la autonomía, la justicia y la beneficencia de quienes participan en las investigaciones. Pese a esto, el estudio continuó. En 1958, llevamos más de 20 años, se les empezó a pagar a los participantes una pequeña suma de dinero, pero continuaban sin ser tratados, estaban en el estudio pero sin ser tratados. En 1964 la Asociación Médica Mundial, los médicos del mundo asociados, se comprometieron a respetar a las personas en las investigaciones biomédicas, recuperando los principios que proponía el Código de Nuremberg, pero el estudio, a pesar de ello, continuó inamovible.
En 1968, estamos hablando de más de 30 años de iniciado el estudio y que aún continuaba, se publicaron los primeros resultados de la investigación de la sífilis no tratada, y por ahí algunas pequeñas voces, y digo pequeñas porque fueron pocas, más que chiquitas, empezaron a molestarse por ver cómo se había hecho esta investigación de la sífilis, pero nadie les hizo caso, hasta que algún científico que estaba molesto publica o manda a la prensa la información, y se publica en el New York Times en la primera plana este asunto, que se convirtió en un gran escándalo. Producto de este gran escándalo, el Senado de Estados Unidos convoca un comité especializado para que analizara éticamente la situación, y de ahí surge el famosísimo informe Belmont, que recupera también los principios éticos para la investigación con seres humanos. Lo más triste es que el informe Belmont suspende la investigación, esta investigación que llevó casi 40 años en las personas, y fue hasta 1997 en que el entonces presidente de los Estados Unidos ofreció disculpas a los 2 sobrevivientes que quedaban de ese experimento de Tuskegee. El propio Bill Clinton reconoció que fue una situación abusiva y terrible del gobierno de los Estados Unidos sobre una población que de por sí ya tenía circunstancias terribles. Para 1972, que se suspendió por el Senado este estudio, habían fallecido 100 personas de las 399 incorporadas por complicaciones médicas relacionadas por la sífilis. 28 directamente habían muerto por la sífilis, pero lo más terrible es que 40 mujeres habían sido contagiadas durante ese proceso, y 19 niños habían contraído la enfermedad al nacer, con todas las consecuencias que esto implicaba. Se les otorgó una cantidad como indemnización a las personas, pero finalmente les platico que este es un estudio que aún permanece en la conciencia, sobre todo de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, para no acceder a servicios de salud por desconfiar de estos servicios de salud. Y esta es una situación muy delicada que por diferentes razones prevalece en nuestros medios o en nuestro propio país. Les decía que esta historia está íntimamente vinculada a la bioética por todos los códigos deontológicos que ustedes vieron que resultaron durante el trayecto de esta investigación. Pero ¿qué es la bioética y qué tiene que ver con la sífilis y qué tiene que ver con la salud pública? Tiene todo que ver. La bioética finalmente es una herramienta para pensar, es una estrategia metodológica que nos permite acercarnos a los problemas que nos plantea el desarrollo de la biomedicina, entre muchos otros asuntos vinculados con la ciencia y la tecnología. Y lo que hace es ayudarnos a analizar cuáles son los problemas que están alrededor de ella y que son inherentes a las acciones humanas en contra de otros humanos, única y exclusivamente por no pensar en la importancia de la aplicación de ciertos principios y utilizar el conocimiento científico para ello. Es decir, la bioética no se trata de la buenez o de ser buenas personas o ser sensibles. Sí, todo eso es importante, pero lo más importante para la bioética es ser sujetos que aplican la racionalidad para tratar de identificar los problemas que estamos generando a otros humanos y evitarlos. En ese contexto, los profesionales de la salud y el Estado se convierten en el eje de la observación de la bioética. No las personas, no las mujeres, no tendríamos por qué estar siendo moralinos y cuestionar las conductas de quienes padecen la enfermedad, sino de la responsabilidad que adquirimos como profesionales de la salud o como Estado frente a estas situaciones. Como ya lo mencionaron, la sífilis congénita pues es una infección que contraen los niños cuando las madres no fueron diagnosticadas oportunamente y que generan problemas muy serios a los niños al nacer. Esta enfermedad puede curarse muy fácilmente, como lo han venido mencionando, y no sé si ustedes escuchando a quienes me han antecedido en el uso de la voz,
no terminan por preguntarse por qué si es tan fácil sigue ocurriendo, por qué los números que nos han compartido, por qué los laboratorios están fallando en los resultados o por qué simple y sencillamente no se les practica una prueba. Bueno, esa es parte del problema, como en el caso de Tuskegee y muchos otros casos sobre bioética, es porque a algún humano no se le ocurrió. Y generalmente no se nos ocurre no por falta de conocimiento, sino por una serie de factores que lo vuelven un problema complejo, pero desde parte de la ética y de las conductas morales de las personas tiene mucho que ver con el prejuicio y con la existencia de grupos vulnerables que en lugar de comprometernos para ayudar más a las personas vulnerables, terminamos discriminándolas más o haciéndolas a un lado, a veces, aunque seamos muy buenas personas. Como profesionales de salud podemos ser muy buenas personas, pero a veces nos estamos equivocando y haciendo daño. Hay que ser muy observadores de nuestras conductas. Como ya también mencionaron, en el contexto epidemiológico, la situación no mejora. O sea, de verdad la penicilina resuelve este problema de manera muy económica y muy sencilla, y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de disminuir los nacimientos con este problema de salud se siguen incrementando. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, tiene este problema en la mira y ha intentado insistir en la importancia de los diagnósticos oportunos y la atención temprana. No repito las cifras porque básicamente todas están en el mismo sentido, pero la OMS estima 200.000 muertes fetales y neonatales debidos a la sífilis que se producen en el embarazo, y este dato es mundial, es un dato alarmante, es un dato preocupante y es un dato que nos debería de comprometer a actuar de determinada forma. Ya lo mencionaron también, hay que estar muy al pendiente de la información que están emitiendo los instrumentos epidemiológicos nacionales, pero es evidente que el problema no está disminuyendo de la manera en que nos gustaría o deberían de estarse reduciendo. Si hay mujeres en atención natal, no debería de haber nacimientos con sífilis, no debería de haber sífilis congénita. ¿Qué es entonces lo que está pasando? Deberíamos de pensar que las únicas probabilidades de nacimientos de sífilis congénita serían de aquellas personas que no acceden a servicios de salud. Sin embargo, bueno, esto no es así. Ya se mencionó la situación de Jalisco y el número importante y alarmante del problema y de las metas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud frente a este problema. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca a los que estamos aquí? ¿Qué nos toca a toda la gente que puede estar involucrada? Nos toca involucrarnos en el problema desde el lugar en el que estemos colocados. Los chicos que están estudiando medicina, no sé si se hayan planteado todos los retos que vienen para ustedes ante un cambio del modelo de salud de nuestro país y en el mundo. ¿Sí? Un cambio epidemiológico, pero también un cambio del modelo político, económico y social del país en materia de salud. Las consecuencias de la sífilis congénita son muchas, tienen problemas estructurales importantes, nos está generando un costo social, y está representando también o nos está llamando la atención de que hay un problema en nuestro Sistema Nacional de Salud. Con el problema de los laboratorios y con el problema del resto de las situaciones, ¿qué es lo que nos está pasando en nuestro Sistema Nacional de Salud? Está afectando a las familias no solamente por el nacimiento del niño en cuanto a los problemas de salud que desarrollan, sino también de sentimientos de conmoción, miedo, culpa y estrés en la familia. Lo que mencionaban anteriormente, diagnosticar y atender a una madre antes del nacimiento, el costo es de $119, cuando mucho, y por otro lado, atender en una estancia hospitalaria con los problemas está cerca de $1,783. Las últimas dos diapositivas para invitarles a las reflexiones de lo siguiente. Estoy utilizando el modelo del principialismo de Boyce y Childress ante los 4 principios, porque estamos hablando de un problema de ética biomédica.
Aquí necesitamos identificar claramente los derechos de la mujer y en el caso de los recién nacidos también del derecho que tienen las mujeres a tomar decisiones, pero no pueden tomar decisiones si no conocen sus alternativas y sus posibilidades. La información clara, sencilla, oportuna es indispensable en estos casos. En materia de justicia es todo un tema que nos llevaría a una situación clara. Primero, las responsabilidades del Estado para el acceso a los servicios de salud, los profesionales de salud para el diagnóstico, el compromiso con el diagnóstico, seguimiento, el tamizaje que tienen que hacer, el comprometerse con la confianza con la sociedad y el principio de beneficencia para la protección de la salud física y emocional, tanto del recién nacido como de la familia, y el principio de no maleficencia para comprometerse con el diagnóstico y tratamiento oportuno en todos los casos. Concluyendo, y en el entendido de que estamos en el área también de salud pública y que este es un tema de salud pública, hay que tener muy en cuenta las funciones esenciales de la salud y tratar de hacer propuestas para disminuir o contribuir con la disminución del problema. En la importancia de la educación sexual y prenatal, en las estrategias para la prevención a través de pruebas rutinarias y tratamiento temprano, y seguir trabajando con el papel relevante que tienen los profesionales de la salud en la sensibilización de este grave problema de salud. Muchas gracias. Agarrando señal. Bien, pues justo a esta pregunta, pues sí, cuestionarse si a ustedes se les está formando, y la realidad es que dentro de las universidades de este país, inclusive de las de nivel mundial, sí estamos un pasito adelante. Sí es para presumir la postura que tiene la universidad en relación a la formación de profesionales de la salud, y lo hablo de forma general. Mucho tiempo ha sido cuestionada la pertinencia de los programas o de las unidades de aprendizaje, porque no se enfoca hacia lo médico, y entonces si no se enfoca solamente hacia lo médico, no lo quiero tener en mi programa. Esa es la realidad. Entonces, pues justo vamos a revisar cómo estamos. De inicio, hay que recordar que la sexualidad en este momento hay que revisarla desde las 4 esferas o dimensiones. Si bien estamos enfocados en la biomédica, es importante siempre, y no solamente para la parte sexual, seguir en la cuestión psicosocial. Nuestros pacientes no van solamente a que le recetemos, para eso nos va a ganar la inteligencia artificial. El paciente va para sentirse bien, para ser escuchado, y eso no está pasando últimamente. Ahí es cuando entonces sí tenemos que generar mucho más habilidades, y por más que a los programas o las unidades de aprendizaje les agreguemos esto de la cultura de la paz, la inclusión, el pensamiento crítico, pareciera que hay algo que en el momento de bajar esos balones no ocurre. Y hay que entonces apostarle a la generación de estas habilidades y estas herramientas. Desde la dimensión, repito, psicosocial, mi paciente puede llegar por una cuestión de gastritis, pero el problema número 1 de esa paciente es que la hija acaba de salir embarazada, el papá o el esposo se acaba de ir con otra familia o a Estados Unidos, el hijo le acaba de entrar al mundo del uso y abuso de algunas sustancias, o me acabo de enterar de vivo con alguna ITS. Y entonces, ni siquiera me había dado cuenta, y aquí me dicen, ya, pues su medicamento, vámonos, omeprazol, y se acabó. Cuando yo le permito a ese paciente que me platique un poco de desde dónde, qué fue lo que le detonó, muy probablemente él ya se sienta aliviado. En mi consulta el paciente dice, pues ya me siento bien de haberlo platicado, quizá no dimos una solución, pero haberlo platicado ya se sintió bien. Y entonces no se nos olvide, entiendo que los tiempos en el sistema de salud a veces no me dan para escuchar más, el paciente apenas va entrando y ya le imprimí su receta para los siguientes 3 meses. Esa es la realidad. Habrá que hacer algo también desde la normativa, justo para permitir por lo menos de cómo está. Y ahorita vamos a ver qué puntos están más ahí en relación a esto. Y se nos olvida una parte más, la relacional. Y la relacional sí nos interesa porque va desde mí como médico hacia el paciente y el paciente conmigo. Justo en el Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre, pues en esta ocasión se llamaba relaciones positivas. Y la relación positiva también es con tu terapeuta, con tu médico, médica. Ahí estamos. Y es un tipo de relación que hay que fomentar. Entonces la relacional también importa en la sexualidad. En muchos planes de estudio es optativa, y aquí en nuestro centro universitario hay planes de estudio donde es optativa la sexualidad,
se oferta, pero es optativa. Pero repito, seguimos con un pasito adelante, porque en Jalisco hay como 2 o 3 universidades más que forman médicos y no la tienen. Y a nivel nacional les quiero contar. En la propia UNAM es optativa, no es obligatoria hablar de la sexualidad. Cuando, si no reconocemos a la sexualidad, menos a la salud sexual y todo lo que viene, como lo son las ITS. Y una educación sexual integral, que obviamente he englobado un poco de ello en lo que he estado hablando. Unidades de aprendizaje, bueno, pues en el programa, pues sí están en microbiología, infectología, obviamente urología, ginecología, pediatría. Me gusta haber escuchado que entonces en bioética sí se habla del caso de Tuskegee, que hay películas que reflejan esto. La señorita, les debo el nombre, pero hay una película que habla justo acerca de este caso que bien les comentaron. Y entonces, bueno, pues sí hay formas en las que de forma transversal sí se aborde acerca de la sexualidad, pero pues también tenemos, y hay que entender esa parte, un cambio generacional. Y cuando yo voy y me presento con ginecólogos y ginecólogas, y que fueron mis maestros, lo primero que llego y si les digo es, a ver, lo que ustedes van a escuchar ahora puede ser completamente distinto a cómo fueron formadas y formados. Y hoy, yo siendo docente de esta casa de estudios, entiendo que hay cosas que me toca escuchar de mis alumnos que me llegan a sorprender, como el beso de 3, ¿no? Muy naturalizado para esta edad, pero para mí me sorprende y bueno, no quiero pensar a los que fueron mis maestros, y generacionalmente son cada 15 años. Y entonces sí hay cambios. También habrá que apostarles y aportarles a ellos de una forma no impositiva, pero que comprendan la importancia de abordar de una forma integral la sexualidad de los pacientes, y porque sí o sí los tocamos, sí o sí tenemos contacto. Y entonces la violencia obstétrica está durísima. Seguimos haciendo chistes y yo les pido a mis alumnos que paren esos chistes cuando en el hospital es de, señora, ¿cómo se va a cuidar? No, mi marido me cuida, la cuida que no se caiga de la cama, señora, ja, 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 ja. Y es guaca guaca el chiste que existe entre los que fueron mis médicos adscritos, las enfermeras, y entonces paremos eso. Desde ahí, cuando ya decimos un discurso así, la gente empieza a abrir un poco este pensamiento crítico. Desde la Academia de Sexualidad Humana sí nos corresponde, tenemos obviamente la parte de sexualidad humana que se oferta para el segundo semestre, cada una con un enfoque distinto según el plan de estudios, pero justo apostándole ahí. Segundo semestre, por lo que se viene, y a muchos les mueve un montón, porque para hablar de la sexualidad y abordar la sexualidad de otros tengo que saber la mía. Porque yo no quiero saber si mi paciente va y me dice, es que acabo de salir embarazada, y lo primero que hacemos es, ¿y dónde está el papá? ¿Y en qué parte de la norma dice busca al papá? ¿Por qué lo hacemos? Preguntemos, y además luego nos sentimos, programa matutino, hacemos un eco y, felicidades madre, está embarazada. ¿Quién les dijo que ves una noticia feliz? ¿Estamos? Y entonces asumo desde dónde, a ver, pues no puedo asumir, más bien me voy al punto desde donde mi paciente pues está embarazada. Muy probablemente desde ahí no quiere hacerse pruebas, muy probablemente desde ahí no quiere la atención, pero tiene que ir 3 veces, por lo menos. Y a mí me tocó una vez, y espero que ya no esté en el hospital, y no voy a decir cuál, pero de verdad pasó a la mamá, al esposo, y los internos, los preinternos, y la señora en posición, y ¿saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Es una infección, y nosotros, ok. Viene su mamá, sí, pásala a la mamá. Señora, ¿sabe qué es esto? Cochina, que no le enseñó a su hija. O sea, es una forma que dices, no puede ser posible. Hay que naturalizar el hablar de lo que sí pasa allá para no normalizar este tipo de actitudes y no perpetuarlas, decíamos aquí. ¿Estamos? Justo hay una asignatura que se llama Medicina Sexual, que está enfocada en médicos en el 7º semestre, un pasito antes de que se me vayan al preinternado. Y entonces aquí revisamos cómo la sexualidad sí o sí, como médicos la tocamos. Y entonces ahí está, y justo a través de la celebración del Día Mundial, bueno, pues hemos bajado algunos mensajes que tienen que ver con esto. En cuanto a la formación médica, sí hay estudios, y justo cuando nace la medicina sexual, es que el paciente espera que el médico le pregunte, y el médico espera que el paciente sea quien le haga la pregunta. Y entonces los dos se quedan callados y, ok. Y entonces le preguntamos, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales. ¿Por qué mejor no preguntamos cuántas veces o si siempre has utilizado el condón? Eso no viene en la historia clínica.
Método anticonceptivo, pues no, perfecto. Ya no me interesó si lo usa siempre, si no lo usa. Me interesa el embarazo, un poco las ITS. Pero ni siquiera cuando hacemos campañas, tengo 8 años dando giras en prepas, y si les digo de tarea, los hombres tendrán que aprender a ponerse un condón, ustedes, a su pene. No al pedazo de madera, no al plátano, no al pepino, porque se lo ponen a todos, pero no tenemos pene ni de plátano ni de pepino. Y entonces desde ahí, desde la invitación, y no llegar con las imágenes asustando que el papiloma es un brócoli tremendo, o sea, no. Sí hay que apostarle a esta educación sexual integral, así, naturalizada, bajando balones, hablando de lo que les importa ahorita. Claro que si yo llego y digo, vamos a hablar de ITS, se duermen, me mandan a volar. Pero si yo les digo, vamos a hablar de qué somos, como una cuestión relacional, porque les interesa ahora los que son fríos y novios. Que free ya no se dice, por cierto, esta generación le decimos. Ellos no nos entienden, dice, free es como gratis, ¿no? Y yo, no es así, así no funciona. Nos decimos amigobios y ya, perfecto, me queda claro, pues con tu amigobio, con quien sea, hay que utilizar un método anticonceptivo. O quedantes, que me dejó, en mi tiempo nomás era, me dejó en mis historias, me dejó en leído, y yo, a mí me ignoró. Pero ahora ya existen palabras, gaslighting, ghosting, un montón. Y tendremos en nuestra función como médicos, médicas, personal y profesionales de la salud es hablar el mismo idioma que nuestro paciente. Siempre ha sido nuestra tarea que el lenguaje científico se vuelva el ABC en el paciente. Oh, si la molécula que llega, eso no nos ha servido nunca ni nos va a servir. Entonces, la historia clínica hay que revisarla. Si le voy a preguntar de la vida sexual, bueno, ¿y si tus relaciones sexuales son satisfactorias? ¿Siempre utiliza el condón? Es que mi marido, o sea, nomás él y yo, sí, señores. Entonces, ¿quién nos asegura que el marido usted tiene más? Entonces hay que cuestionarnos cómo está elaborada esa historia clínica, tarea que sí hacen en el 7º semestre, y obviamente esta complejidad que tienen las ITS, mientras no sea VIH no me preocupa. Y ya lo dijeron acá, con esto del PrEP y el PEP, pues ¿qué le hace lo demás? Y entonces sífilis a los que decimos. Hay que hablar de los datos tan reales como los hablaron todos los que estuvieron antes de mí. Así que sin más, bueno, esta es la aportación. Mi conclusión es sí estamos formando o intentando formar profesionales de la salud que tengan este enfoque holístico de la sexualidad en todas sus dimensiones y sobre todo volviendo a una medicina mucho más humana. Muchísimas gracias.